buenos días en esta preciosa mañana de jueves. Hoy continuamos nuevamente aquí para la gloria y la honra del Señor, compartiendo con usted este tiempo de devocional, mi despertar con Dios, este tiempo de palabra donde el Señor nos permite ministrarle, compartirle lo que Él diariamente está hablando a nuestras vidas. Y bueno, quiero agradecerle por su fina sintonía, por estar allí atentos a lo que el Señor está sirviendo cada día a la mesa, esa porción que el Señor trae a nuestros corazones para nutrirnos, para bendecirnos, para edificar nuestras vidas. Y hoy quiero invitarle a que usted pueda disponer su corazón allí para orar, para entregar este tiempo en las manos de Dios. Si tiene alguna petición, póngala allí delante de la presencia del Señor, porque así dice la palabra, ¿verdad? Que si nos deleitamos en el Señor, que si nos deleitamos a sí mismo en su presencia, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y yo quiero invitarle a que usted hoy, que sea dispuesto a deleitarse en la presencia del Señor en esta hora de la mañana, pueda poner allí delante de Él sus peticiones, el deseo de su corazón, y que sea el Señor trayendo respuesta, trayendo ese renuevo de su espíritu a nuestros corazones para gloria y honra de su nombre. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, de jueves. Bendecimos y glorificamos tu poderoso nombre, mi Dios, porque no hay nadie como tú. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Gracias, mi Rey, porque tú no nos desamparas, no nos dejas. Siempre estás allí al cuidado nuestro. Siempre estás allí presto a nuestro clamor y a nuestras súplicas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque aun cuando te fallamos, aun cuando hemos sido infieles a ti, dice la palabra que tú nos miras de lejos, pero nunca nos dejas de mirar, nunca nos dejas de ver, nunca te apartas, Señor, de tus hijos, mi Rey amado. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Bendecimos tu poderoso nombre y entregamos este tiempo de palabra en tus manos. Que sea tu palabra viva y eficaz, obrando, transformando, ministrando los corazones, trayendo esperanza, afirmando nuestra fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, te glorificamos y bendecimos tu poderoso nombre, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Quiero compartirles una palabra en esta preciosa mañana bajo el título El Maestro está aquí. Y todos saben que hemos estado hablando, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, hoy vamos a leer a partir del verso 28. Y quiero invitarte a que me puedas acompañar y leer conmigo esta porción. Juan capítulo 11 a partir del verso 28. Y dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Vamos a dejarlo hasta allí
en esta preciosa mañana. Amén, amén y amén. El Maestro está aquí. He titulado este mensaje. Y antes de nosotros poder pasar al milagro como tal de la resurrección de Lázaro, porque yo me imagino que usted debe estar esperando es eso, el milagro de la resurrección de Lázaro. Me imagino que usted está allí pendiente, ¿verdad? Pero antes de pasar a este milagro necesitamos mirar con cuidado, necesitamos observar con detalle al hacedor del milagro, necesitamos conocer más a Jesús, verle a Él tal cual es, no por lo que hace, sino por quién es y por quién debe ser en nuestros corazones. Porque a veces decimos, sí, pero vamos al milagro, vamos al grano, y no conocemos, no sabemos. Entonces cuando se presentan las circunstancias, lo primero que hacemos es negar a Jesús como hizo Pedro, porque no estamos preparados, porque nuestra fe está débil, porque no tenemos el suficiente conocimiento de la palabra para que Dios se manifieste de una manera gloriosa en nuestra vida. No tenemos la actitud correcta y nuestro pensamiento y nuestro corazón están enfocados en lo que no deben estar enfocados. Entonces necesitamos conocer más al hacedor del milagro y evaluar en qué o en quién estamos basando nuestra fe. Y para ellos es necesario que para nosotros poder evaluar en qué estamos colocando nuestra fe, conocer más a Jesús, tener un mayor y amplio conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Y eso solo lo podemos lograr a través de la palabra de Dios. No podemos basar nuestra fe en suposiciones ni en conceptos de otros. Es que fulano me enseñó y me dijo, es que en la iglesia me dijeron tal cosa. Es bueno lo que nos enseñan en la iglesia, porque cada maestro, cada pastor, cada líder, por lo menos para yo estar aquí delante de usted predicándole la palabra, he tenido que haberme sentado primero a orar, a consultar con el Señor y seguidamente a escudriñar, en meditar la palabra, leer. Y toma tiempo, y no es algo que yo me lo invento y vengo aquí a entretenerlo a usted. Y sé que su pastor tampoco lo hace, ni su líder, ni las personas a quien de pronto usted escucha. Pero es necesario que nosotros también tomemos el tiempo para tener ese tiempo de intimidad, para tener ese conocimiento fresco allí de la palabra en nuestras vidas, porque a veces Dios también nos quiere hablar de manera personal, nos quiere hablar de manera particular, y eso ocurre cuando usted mismo, aparte de todo lo que usted aprende y vive en la iglesia y en su congregación, usted toma tiempo en su casa para tener intimidad con el Maestro. Con cada hermana de Lázaro pasa algo interesante aquí. Perdónenme si de pronto se me va el video. Sé que me está escuchando, no se distraiga. Muy bien, parece que ya nuevamente, bueno, aquí estamos en el nombre del Señor. Y con cada hermana de Lázaro ocurre algo diferente, pasa algo interesante, a pesar de que ambas están pasando por un dolor muy fuerte, de que ambas llegan a la misma conclusión de que si Jesús hubiese estado allí, su hermano no había muerto. A pesar de que ambas están viviendo este dolor, cada una tiene una actitud en su corazón diferente para con Jesús. Ayer veíamos lo que pasó con Marta, cómo Jesús le fue revelado, cómo llegó a este conocimiento y este avanzar en su fe y este crecer en su vida espiritual para con Jesús. Pero con María pasa algo diferente. Con María la situación es diferente. Marta, dice la palabra, que va a buscarla, y Marta ya llega con una actitud diferente. A lo mejor ya ni siquiera está llorando, llega con una actitud de triunfo y le dice a su hermana: el Maestro está aquí y te llama. Y esto quiero que lo puedas recibir de primera mano en esta mañana. El Maestro está allí en tu casa, está allí donde tú estás y te llama. Hoy el Señor te hace un llamado especial a ti.
Y qué bueno que puedas tomar la actitud de María, porque dice la palabra que ella enseguida corrió, ella enseguida se puso de pie y corrió hacia donde estaba Jesús. Y a pesar de que se sentía desconsolada y que se sentía dolida por la muerte de su hermano y también desilusionada porque Jesús no acudió cuando ellas querían que él acudiera, la actitud de María es una actitud de adoración. Ella le expresa las mismas palabras que Marta, pero primero dice la palabra que se arrodilla delante del Señor. Dice que ella se postra a los pies del Maestro. Y allí postrada en esa actitud de adoración es que le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero miren la actitud de María. Marta llegó y enseguida le aborda a Jesús y le dice: Señor. Pero en cambio María no, dice la palabra que ella corre al Señor. Y hoy en esta mañana yo te digo: corre a los pies de Jesús, póstrate delante de Él. Y antes que el Señor pudiera consolarla, era necesario que ella expresara todo lo que había en su corazón con toda confianza. Y ella le declara lo mismo que su hermana, porque ellas compartían este mismo sentimiento, pero lo hace de una manera diferente. Me hace acordar de Job, cuando Job perdió todo lo que perdió, sus hijos, sus riquezas, todo lo que él tenía. Él le comienza como a reclamar al Señor, pero ¿a dónde lo lleva a Dios? A que no sea un reclamo el preguntarle al Señor en actitud de altivez y en actitud de soberbia y de orgullo, sino que sea una actitud de llegar en humildad delante del Señor. Preguntarle con humildad, con sencillez, con una actitud de querer aprender, de querer recibir más de Dios, porque Dios tiene los brazos abiertos para desbordarse en nuestras vidas, pero nuestra actitud muchas veces no permite, como ya les he compartido en otras devocionales, no permite que Dios se derrame sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y María llega con esa actitud y le dice lo mismo, pero con una actitud diferente en su corazón a la de Marta. De pronto María no viene con ese afán, con esa imponencia, sino que llega y se postra delante de sus pies, y allí postrada derrama su corazón delante del Señor, como lo hizo la mamá de Samuel en Primera de Samuel capítulo 1, que fue al templo. Ana fue al templo y derramó su corazón delante del Señor y pudo recibir el milagro por el cual estaba pidiendo. Y lo mismo pasa aquí con María. Ella se postra delante de los pies del Maestro y ocurre lo impensable. Y me encanta porque pudiéramos pensar que María tiene una fe firme, una fe, pero la fe de María también necesita ser un poco madurada, un poco fortalecida. Pero la diferencia de María es que María pasa a los pies del Maestro. María siempre está allí adorando, siempre está allí. Siempre que mencionan a María en la palabra, está a los pies de Jesús. Ella es la que unge sus pies con aceite y los seca con sus cabellos. Ella es la que siempre está allí en esa actitud de adoración. Y cuando usted va al libro de Lucas, en el capítulo 7, hay una historia que me encanta porque habla de cómo Jesús sana al siervo de un centurión. Y en el verso 6, permítame, y se lo ubico para que usted lo pueda leer conmigo en esta preciosa mañana. En el verso 6 dice de la siguiente manera: muy bien. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes. Mira la actitud de este centurión. No te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano.
porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué pasó aquí? Este centurión no era ni siquiera de Israel, dice la palabra que era un centurión romano, era un soldado romano, y dice la palabra que envió a Jesús, así como María y Marta enviaron un mensajero. Este centurión también envió un mensajero. Usted puede leer desde el verso 1 en el capítulo 7 de Lucas, y él envió. Y Jesús, a diferencia, casi enseguida, listo, vamos. Pero cuando iba llegando a la casa del centurión, cuando ya envió otros mensajeros el centurión, y con una actitud de humildad le dice: yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, de que una persona como tú, un hombre de lo alto, el hijo, venga a mi casa, yo no soy digno. Pero mira la fe que este hombre tiene en Jesús, cómo le cree, cómo le ha recibido. Pero di la palabra y yo estoy más que seguro que mi siervo va a ser sano. Y mira el entendimiento que este centurión tiene de Jesús, de quién es Jesús realmente. Y Jesús, me impacta mucho esta historia, porque dice la palabra que Jesús se maravilló de él y dice: nunca he hallado en toda Israel tanta fe como la que tiene este hombre. Y cuando los mensajeros quisieron llegar a la casa del centurión, ya el siervo del centurión estaba sano. Él no estaba pidiendo un milagro para sí mismo, ni para sus hijos, ni para su esposa, ni para un familiar, para un siervo. Y llega a Jesús con una actitud de humildad. Él podía haberse presentado delante de Jesús como un soldado romano, como un hombre de autoridad que era, pero él llegó con una actitud de humildad. Te ruego por mi siervo, está enfermo, te pido que lo sanes. Y cuando llegaron, estaba sano. Una actitud, una fe inquebrantable, una fe firme, una fe que traspasa barreras y que no se basa en títulos, no se basa en la inteligencia ni en lo que nosotros seamos o tengamos, sino en nuestra humildad delante de Dios, en la actitud de adoración que nosotros necesitamos mantener cada día delante del Señor. Pero dice allí en Juan, volvemos nuevamente a Juan capítulo 11, en el verso 33, dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice la palabra, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué quiere decir se estremeció en espíritu y se conmovió? En el griego quiere decir que se agitó, que Jesús se removió, que gimió en su espíritu con disgusto. No quiere decir que Jesús se puso bravo. Quiero que usted me pueda recibir esto de la mejor manera. Sino que Jesús, al ver a María llorando desconsoladamente, al ver a todos los que estaban allí consolándola, a su amigo Lázaro muerto allí en una tumba, pudriéndose ya en 4 días de muerto, Jesús se compungió tanto en su espíritu. Yo no sé si usted algún día se ha dolido por alguien de tal manera que todo su cuerpo se le estremece y usted siente un dolor profundo en su corazón por esa otra persona. Pero no es un dolor que la lleva a volverse loco o loca, sino que la lleva más bien como a tener esa tristeza profunda en su corazón de ver lo que la otra persona está padeciendo. Y eso fue lo que sintió Jesús. Y él se sentía compungido, conmovido desde sus entrañas de ver el dolor, de ver
las consecuencias del pecado del hombre, del pecado de la humanidad, hasta donde la muerte había avanzado en la vida del hombre y cómo el hombre estaba llevando o recibiendo las consecuencias del pecado y de la maldad, hablando a nivel general. Y ese era el dolor de Jesús. Es la primera vez que dice la palabra que Jesús lloró, porque Él se compungió en su corazón. Y quiero decirte algo en esta mañana, que lo mismo pasa. Dios, nuestro Señor Jesús, se agita, se remueve, se compunge en su espíritu cuando tú y yo le expresamos nuestros problemas, nuestras necesidades, cuando Él ve tu dolor, cuando Él ve tu necesidad, cuando Él ve que tú estás atravesando por una circunstancia adversa, por una circunstancia difícil. El Señor no es ajeno a tu dolor. Él no se hace de la vista gorda ante tu necesidad, ante tu sufrimiento. Él se compunge, Él se remueve, Él se agita, Él suspira. ¿Por qué? Porque Él se duele contigo. Él se duele de lo que tú estás pasando. Él no mira para otro lado, no. Él siente tu sufrimiento y tu dolor. Él te está viendo cuando tú lloras, cuando tú derramas tus lágrimas, pero no te ve para burlarse de ti, ni para juzgarte, ni para rechazarte, ni para recriminarte. Él te está viendo y quiere enjugar tus lágrimas en esta mañana. Él te está viendo y quiere consolarte, quiere traer su presencia a tu vida y secarte ese dolor, secarte esas lágrimas, traer consuelo a tu vida. Cuando tú tienes una necesidad, Él está presto, Él está atento. Solamente es que tú te postres y le adores y derrames tu corazón, te desahogues allí delante de la presencia del Señor para que Él acuda a tu llamado. El Señor hoy te llama, Él está allí contigo y te llama. Y en la medida en que tú respondas, así como respondió María, vas a ver el milagro, vas a ver la respuesta, vas a ver el consuelo que solo puede venir del Espíritu Santo de Dios, que es el Consolador, que es Cristo en nuestros corazones. Créelo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y sigue diciendo la palabra, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el verso 35, Jesús lloró. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús derramó sus lágrimas. No lloró desconsoladamente como lo estaba haciendo Marta y María. No lloró de decepción, sino más bien de dolor por ver toda la situación que estaba presenciando en ese momento, por ver hasta dónde había llegado el pecado del hombre, hasta dónde ha llegado la humanidad. Y el Señor se duele de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de las muertes, de los accidentes, de los drogadictos. El Señor se duele. El problema es que Él nos está llamando, pero ¿será que estamos acudiendo a Él? Y usted dirá, ¿y por qué no hace nada? Porque somos nosotros los que debemos acercarnos a atender ese llamado y acercarnos al Maestro, entender que solo Él puede hacer lo imposible posible y que a donde nadie ha llegado, Él puede llegar en tu vida. Amén. Y dice la palabra que Él derramó sus lágrimas, no desconsoladamente, sino de dolor al ver el sufrimiento que el pecado ha traído a la humanidad entera. El Señor ha visto nuestras lágrimas, amado y amada que me estás escuchando. Él ha visto tus lágrimas y Él habrá de enjugarlas. Solo Él puede enjugar tus lágrimas. Adórale, póstrate allí delante de Él. Él no es indiferente a tu dolor, Él no es indiferente a tu queja, a tu sufrimiento. Él no es indiferente a la dificultad y la adversidad por la que tú estás pasando. Él comparte nuestro dolor y también enjuga nuestras lágrimas. Él seca esas lágrimas.
y la seca para que tú puedas vivir en libertad y en gozo y puedas ver su obrar y su manifestar glorioso con poder en tu vida. Dice Mateo capítulo 5 verso 4 que dichosos los que sufren porque serán consolados. Y dice el libro de Hebreos, te invito a que me puedas acompañar allí al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, en el verso 14, dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 4, en el verso 14, dice de la siguiente manera. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, hablando de Jesucristo, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, amén y amén. Es muy diciente lo que aquí nos está hablando la palabra. Y sigue y termina allí en el verso 33 del capítulo 11 de Juan, en el verso 36. Sigue diciendo la palabra, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban. Cuando vieron a Jesús que lloraba y cuando vieron a Marta y a María también llorando, mira cómo le amaba, cómo Jesús amaba. Y Jesús nos ama, amado y amada que me estás escuchando, con un amor fraternal. Cuando aquí dice que Jesús le amaba, ¿qué está diciendo la palabra? Con un amor fileo, con el que nos ama con el corazón y nos ama con la mente. No es un amor que se basa en emociones del momento, no es un amor que depende de las circunstancias ni que depende de los favores que nos otorguemos o de las cosas que cumplamos el uno con el otro. Es un amor verdadero, es un amor sincero, es un amor que no depende de lo que usted y yo obremos, hagamos o dejemos de hacer, sino por el hecho de tú y yo recibirle en nuestros corazones y aceptarle como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Dice la palabra que Él nos ama desde la fundación del mundo, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es un amor sin fingimiento, no es algo meramente emocional, no es algo meramente interesado, sino un amor de convicción y con entendimiento. De esa manera Jesús te ama porque piensa en ti, tiene cuidado de ti y se duele de tus dolores, de tu sufrimiento, de tus debilidades. Y quiero dejarte en esta mañana con ese pensamiento, con ese conocimiento de Jesús, porque necesitamos acercarnos a Él, correr, postrarnos a sus pies y adorarle y recibir ese consuelo que solo de parte de Dios puede venir, que solo del Maestro que está aquí, que está allí donde tú estás, puede darte. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Papito Santo, por tu palabra, Señor, por tu hermosa presencia, porque tú eres santo, 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 Señor, y no hay nadie como tú. Yo bendigo a mis hermanos que se encuentran allí conectados de aquel lado de la pantalla. Gracias porque yo sé que tú estás hablando a sus corazones. Gracias porque yo sé que tú estás levantando su fe, que les estás fortaleciendo, que les estás dando ánimo, ese aliento de vida, Señor, para ellos avanzar, para continuar, para no desfallecer en medio de la tormenta, sino que de tu mano poder elevarse por encima de la tormenta como las águilas y poder ver esa luz de un nuevo día, Señor, sobre su
sus vidas. Yo te doy gracias, Padre, te alabo y te bendigo, Señor, porque tú tienes ese especial cuidado de mí, Señor. Estás allí para consolarme. Estás allí, Señor, para sanarme, para restaurarme, para levantarme, Papito Santo. Gracias porque no hay nadie como tú, mi Rey. Te pido que seas tú allí, ese renuevo de tu espíritu al corazón de cada uno de mis hermanos. Que seas tú revelándote a sus vidas. Que seas tú, Señor, quitando toda ceguera espiritual. Todo aquello, Señor, que no nos permita adorarte, que no nos permite levantar manos santas delante de ti. Hoy sé tú quitándolo, llevándotelo de nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Te entregamos todo dolor, todo sufrimiento. Te entregamos, Señor, todo aquello que nos aqueja, que nos oprime, que no nos permite, Señor, creer en ti con fe, con entendimiento, tener nuestras convicciones firmes en ti, Señor. Hoy te entregamos todo aquello que impide el fluir de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Les bendigo. Te bendigo, gracias por tu fina sintonía, por estar allí atento. Les ofrezco una disculpa de antemano por los inconvenientes presentados en esta transmisión, pero espero en el Señor de que hayas podido escuchar todo lo que Dios tenía dispuesto para ti en esta preciosa mañana, y que lo puedas poner en práctica en este día. No te quedes sin acercarte al Maestro. Recuerda que Él está allí contigo. Y bueno, les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga siempre, siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración. Yo quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?